Bien, amigos, jueves 5 de septiembre del 2024. Luna llena. Teresa de Calcuta, esa monja fue beatificada recientemente. Creo que murió el mismo día de la princesa Diana, y si no la misma semana. Raiza, Lorenzo, Bertino, hoy es día del Boy Scout, siempre listos para servir. Yo tengo mi nombre porque hay un Boy Scout que se llamaba igual que yo. Ajá. Día Internacional de la Beneficencia. Un día como hoy, se instaló la Real Audiencia aquí en Santo Domingo, con los poderes absolutos para dirigir, censurar y vigilar el cumplimiento de las leyes. Hay que crear una Real Audiencia aquí otra vez, porque aquí está todo el mundo manga por hombro. Que la Real Audiencia era como un gobierno colegiado, más o menos. Eso era como un gobierno colegiado, la Real Audiencia. Seguro, eran varios. Pero ahora, era lo que yo decía, son las leyes de España, implementarlas aquí, las leyes y lo que dijeran los reyes. Un día como hoy nacieron aquí en la República Dominicana, y recordamos hoy, porque murió recientemente, el doctor Manolito Mora Serrano, Manuel María Mora y Serrano, abogado y escritor. Está de cumpleaños la señora Alice Cortina Heinsen, viuda Marrancini, y su hijo Constantino Marrancini. Esos son personas relacionadas con lo que fue Metro, Country Club, Autobuses Metro y también tienen que ver con la familia Marrancini. Constantino Marrancini III. Constantino Marrancini fue de los italianos que llegó a San Juan de la Maguana. Un grupo de italianos se radicó en San Juan, Marra Marrancini, Betances, y en Asua dos familias también. Mire, yo conocí una Di Maggio. ¿Una? Di Maggio. Di Maggio, sí. De San también. Juan. De San Juan. Esa desapareció porque no tuvieron varones y la última fue una mujer, Di Maggio. Sí, eran media docena. Sí. Tenemos, el mayor casó con una tía abuela mía. De Marrancini. De los Marrancini, Constantino Marrancini. Ese es el abuelo de Celso y el bisabuelo de este niño que cumple años hoy. También el ingeniero civil Pedro Pablo Bonilla Pantaleón. El hijo del papá. El abogado y escritor Víctor José Castellano. Es un abogado bien conocido de Santiago. Que fue juez de la Suprema, ¿no? Sí, fue juez de la Suprema. Víctor José Castellano y Estrella. Recordamos a don Elías Cornelio López,
Elías Cornelio López fundó en la calle Duarte, casi esquina Restauración, una clínica que todavía hoy está en otras manos. La fundó Elías Cornelio en los años 50. Eso yo le iba a preguntar. Esa clínica, él estaba en la Duarte y el doctor Saiter estaba en la Mella. Eran las dos clínicas que las personas del barrio utilizaban, eran clínicas privadas. Adelante. Eso era precisamente el papel de la medicina privada en esa década de los 50 y mediados de los 50 también. ¿Esas eran de las dos principales clínicas privadas o ya estaban instalándose las de la No, Independencia? aquí habían 3 niveles de clínica. Las clínicas de la Avenida Independencia eran la non plus ultra. Abreu, Abel González, Gómez Patiño. Pero para esa época ya. Sí, para los años 50. Abreu, que era propiedad del doctor Abreu, el doctor Brosa y el doctor Simpson. Abel González, que era de Abel González y su hermano González Manzanet, pero era del doctor Abel González. Y la Gómez Patiño, que era de Cosme Aníbal Gómez Patiño. Y que su hermana tenía casada con el doctor Oliveira, pero no era dueña, el dueño era Gómez Patiño. Eso eran las 3 de la Independencia. Sí. Después surgieron la Clínica Independencia y el Centro de Obstetricia y Ginecología, pero eso fue mucho después. Mucho eso fueron después. 30 años después. Había una parte alta que eran 2 clínicas, la Clínica Chan Aquino y la Clínica Rodríguez Santos. Rodríguez Santos, sí. Esas eran las 2 clínicas de la parte alta de la ciudad. Y intermedio estaba el doctor Saiter, el doctor Cornelio y el doctor Dincy. Dincy, sí. Uno estaba en la Duarte, el otro estaba en la José Reyes y el doctor Saiter estaba en la Mella. Habían algunos consultorios, pero no clínicas, de médicos que daban muchos servicios. En Cristo Rey eran doctora Germosén y doctor Lerú. Eran esos dos. Pero ya eso en la época tuya. Yo estoy hablando Sí, de pero la prehistoria de la medicina. Entiendo, sí, pero entiendo como lo que era ese paleolítico como de la atención primaria que había antes. Bien, también nació un día como hoy Jaime Moreno. Jaime Moreno es de los Morenos del helado Boom, que hay una parte de los helados que fue vendida. Creo que la de los jugos se vendió. Está de cumpleaños, el mejor abogado del mundo entero. Sí. ¿Sabe quién? Me lo imagino. El doctor Junior Espinosa. Junior Espinosa. ¿Tú sabías eso? Sí. Junior Gerardo Espinosa. El doctor Espinosa, Junior, de, ¿cómo se llama el pueblo de él? De Uvilla. Uvilla. De Uvillas. Naturalmente, él es de, ¿verdad? De Arboleda. De Arboleda, Sí. que no es un rulo. Mi querido sobrino, George Baza, embajador dominicano en Qatar. George Baza y Santiago Jacín trabajaron muchísimo por la candidatura de Abinader. el doctor Abinader. Ellos ganaron, ¿verdad? Sí. Ganaron. Así es que a George, que está en Qatar. Mira, el otro día le hicieron un trabajo de los embajadores más diligentes que hay. Sí. George es uno. También Rómulo José Robles y Goris, hermano de nuestra querida, la mejor neuróloga del mundo, La doctora la Robles. doctora Ana Robles. Rómulo José Robles, un santiaguero esa gente, y Javier Ortega. Esas son las efemérides
y los cumpleaños. Señores, quisiéramos recordarles que es muy importante, muy importante, que las vías digestivas estén en buenas condiciones. Decía un sabio, todo es la alimentación. Pero no es solamente la ingesta, sino la eliminación de los productos que no absorbemos. Para ello tenemos que tener un buen tracto digestivo que pueda eliminar aquellas materias que no se usan. Para ello les recomendamos un laxante que mantiene los intestinos limpios. T-Soltex, el laxante ideal. En todas las farmacias, T-Soltex. El día 14 de septiembre tenemos 2 eventos que queremos recordarles a la generación de graduados, de médicos graduados en 1964, que cumplen 60 años de graduado el día 14, promoción de la Universidad de Santo Domingo. Entraron como Universidad de Santo Domingo y salieron como Universidad Autónoma, que fue durante ese periodo. Pasó durante ese periodo. Que se trata. Los sobrevivientes, porque es así, los que sobreviven, estamos invitados a un encuentro que todos saben dónde es. Así es que, promoción del 64. Ese día, pero a las 10 de la mañana, tenemos la inauguración de la fábrica de aceite más moderna que hay en el país. Es la tercera etapa de los aceites de Santiago. Ajá. Sí. Félix García es un pionero. De la Fabril. La Fabril va a inaugurar la tercera Aceite etapa. de la joya. ¿Eh? Aceite de la joya. Sí. Así es que ese es un día muy ocupado para nosotros. La revista temprano, la Fabril a las 10 y a las 12:30 los graduados. Así es que contrataremos un helicóptero que no sea venezolano. Sí. Para el transporte. No tiene tiempo. Tiene que planificarlo bien, porque con este lío de los semáforos también, hay lugares donde todavía hay mucho caos en el tránsito de la capital. Bien, tenemos también el tema que hay unos temas médicos que nosotros queremos tratar y deberíamos hacerlo el miércoles, pero desgraciadamente hay la necesidad de hablar hoy. Hay 2 sectores políticos que nosotros a veces nos referimos a ellos y que los comentarios que hacemos sobre esos 2 sectores disgustan a los miembros de esos sectores. No lo llevan mucho a lo personal, pero no se sienten cómodos. ¿Por qué? Porque no pueden responder a los elementos que nosotros decimos aquí. Uno de esos sectores es la izquierda dominicana. No quiero entrar en ese tema ahora. El otro tema es el Partido Revolucionario Dominicano,
en su nueva versión, Partido Revolucionario Moderno. Ayer mismo, el Listín publicó un trabajo que dice que el PRD había hecho historia en cuanto a desprendimientos. La cantidad de organizaciones que se produjeron desde su mismo inicio, antes de ellos llegar aquí. Jiménez Grullón y Juan Bosch comenzaron a tener problemas. Hasta el PRM-PRD. Y ahí por ahí María se baja. Ahí está el BIS, el PRI, el de Atuey, el PLD de Bosch. Es decir, que de esas cosas que nosotros señalamos, una de ellas es que cuando han estado en el poder, ellos quizás no ha sido el partido que haya sido señalado como la mayor organización que ha cometido actos de corrupción. Quizás se debe a que su formación no les dio suficiente tiempo para seguir el proceso del PLD, que supieron lo que es riqueza y supieron lo que es el valor del dinero para la permanencia en el poder. El PRD duró 7 meses en el poder con Bosch, 4 años menos 36 días menos 43 días con Antonio Guzmán cuando se suicidó, y Salvador Jorge Blanco, que se dice que fue un gobierno corrupto. Miren, el gobierno de Jorge Blanco, de lo que se pudo haber acusado, es de ineficiencia, de perder el tiempo. Pero las acusaciones que hicieron fue acusaciones que hoy se llaman lawfare. Balaguer decidió desaparecer a Jorge Blanco y lo logró. Y lo logró sin ningún empacho. Se sentó en una silla y puso a los funcionarios a acusarlo. Y los jueces fueron nombrados para eso. Y el PRD tiene Guzmán, Salvador, Bosch, Guzmán, Salvador, Hipólito y ahora Luis Abinader. Luis Abinader quizás, porque no sale de las entrañas del partido. Luis sale de su padre, que era un aliado del PRD siempre. Y fue el hombre que se buscaron en el 12 de vice de Hipólito. Entonces, hay algunas cosas que lo han caracterizado. Realmente, tú no encuentras un desfalco enorme fuera del plan Renove, que yo creo que estaba Mimilo ahí también, ¿verdad? Sí, yo creo que estaba ahí. Sí. Sí, porque Mimilo es de los muchachitos que siempre está en todas las cosas raras. Desde Milo. Sí, Milo y Milo también estaban los dos. Tiene suerte, siempre coge billete premiado. Entonces, el PRD tiene también otra cosa, que ellos a su gente no la protegen. Hay una persona que es un abanderado de PRD en la oposición, periodista que se sectorizó contra Balaguer en los noticieros, pero en una forma increíble.
y sin salirse de su periodismo, pero se hizo tendencia, que se llama Eulalio Almonte Rubiera. Eulalio fue reconocido por la UNESCO, por el Colegio de Periodistas y por el Banco de Reserva y por el gobierno de Abinader. Le hicieron un reconocimiento por su lucha incansable por la libertad de prensa y expresión en ocasión del 3 de mayo, que era Día Mundial de la Libertad de Prensa. Les realizaron un acto en Palacio, Andrés Mateo, Aurelio, el presidente del CDP, y el Banco de Reserva. Eso es algo que él se merecía. Sin embargo, hay algo que se merece más. Él tiene una enfermedad que necesita medicamentos de alto costo. Desgraciadamente, no ha habido quien le explique la situación de los medicamentos de alto costo. Y él necesita el apoyo, pero él mismo piensa que pedir eso sería un privilegio, porque es que mucha gente tiene el mismo problema que él. Pero Eulalio lo necesita, y el único que puede dar eso es el ministro de Salud, que tiene el departamento de medicamentos de alto costo. Ojalá Atala lo entienda. Ahí hay 4.000 millones que están dedicados a medicamentos de alto costo, pero que se recuerde cómo se llamaba ese departamento antes de llamarse así. Se llamaba el Departamento de Enfermedades Catastróficas, porque son enfermedades que lo que se le da al paciente es calidad de vida durante un tiempo. Sí. Entonces, creo que si este es un gobierno del PRD, es más, hasta el mismo Miguel Vargas, de ese presupuesto que da la Junta Central, Debería. Yo no sé en qué gastan los cuartos los partidos. No sé, nunca ha habido una relación que se publique. El partido tal gastó tantos millones en tal. No, locales, secretaria de mantenimiento, no te lo dice. Ni darle clase a los No te lo dice. Y mucho menos en afiche y cosas. Entonces, y pintura. no sé qué decir. No es una función de SENASA, porque ese departamento de enfermedades costosas se conserva en salud pública. Y este gobierno se ufana de haber subido ese presupuesto. Ojalá el departamento de prensa y el colegio se muevan en esa dirección. Ya él está en silla de ruedas. Bien, queríamos decir eso. Sobre enfermedades catastróficas, nosotros tenemos que decir que le hemos tratado al doctor William el tema, y es un tema muy difícil de tratar, porque hay cosas que son feas. Es como cuando uno le dice a Carlos Alonso que los viejos se mueren. A él no le gusta que le digan eso. No, espérese. No, es que a mí no me gusta que le digan, porque esas son verdad. Déjame terminar. No hablar de eso. Tiene que ver contigo. Te pongo de ejemplo, porque hay cosas como que no son agradables, ¿verdad? Como que son extemporáneas. Pero no, extemporánea no. Extemporánea es si después que uno se muere. Eso es extemporáneo. Entonces, cuando yo le digo, es la ley de la vida. 84 años no es la edad promedio de los dominicanos. Por tanto, cuando me levanto y cuando me acuesto,
tengo que darle gracias a Dios por haber llegado aquí. Pero las gracias son triples. Porque primero es por haber llegado. Segundo es por no estar junto con el grupo que se fue. Sí. Y tercero es porque la parte más importante de un ser humano son los sentidos. Y Sí. todavía va a llegar el día en que tú y Michelle, mira, yo creo como que ya estás hablando pendejadas. Y cosa que se lo agradezco, ¿verdad? Cosa que se lo agradecería. Pero hay que entender un problema que tienen las compañías de seguro. Las compañías de seguros pagan al asegurado para curarlo, invierten para curarlo, pero son un negocio. Una persona debe de ajustarse al no más de la suma que paga al año, Sí. porque no tienen de dónde buscar el resto. Y ahí es que entra que el gobierno tiene que pagar los medicamentos catastróficos. Ese es el problema. Sí. Entonces, ¿qué es lo que algunos sectores dicen? Que no se puede decir porque es feo. Que esa inversión no vale la pena. Que si hay una hay una persona que ya tiene un diagnóstico que se va. Entonces, ¿por qué invertir en una gente que se va? Y es una respuesta muy sencilla, porque no eres tú. Ajá. Porque si Cuando tú le pasa a otro, ellos no lo ven así. No, lo que pasa es que si hay una enfermedad que se gasta mucho, se gasta posiblemente, hemos calculado que se gastan 50,000 pesos semanales en esa enfermedad. Y esa enfermedad, en el mejor de los casos, las personas duran 10 años. Pero son 10 años que viven, tú oyes. Y si cualquier gente que tenga ese dinero lo pone, porque son 10 No, años. y el sentimiento que tienen las personas también de que hay que prolongarle la vida, porque quién sabe si en el tiempo que él logra Bueno, vivir de más, le puede aparecer una cura. Sí apareció mucho cuando descubrieron la penicilina. Sí. Todo aquel que tenía una infección era un diagnóstico de muerte, hasta que apareció la penicilina. Un día Sí, apareció un día. y ahí se curó todo el mundo. Y eso que tú dices es verdad, es cierto. La Pero gente piensa así. no es el elemento que pesa. Se va a Lourdes, se va a Fátima, se va al médico de Venezuela, a Pietrelcina. se va a Pietrelcina, donde el Padre Pío. Todas esas cosas se van, pero esa última instancia, vuelvo y digo, hay un problema en si se puede y se debe invertir en... Entonces, ¿qué han hecho? Sí, pero que lo haga el gobierno, como un plan social. Ya se acabó. Eso es. Por eso es que los seguros no incluyen las enfermedades catastróficas, que es como se llaman, Catastróficas, porque terminan sí. en una catástrofe. Económica y de salud también. Ya. Así mismo. Entonces, te quería decir eso. El tema hoy, nosotros quisiéramos tratarlo, y se trata de los elementos que siempre hemos tenido, pero que hoy como que se nos complica un poco y tenemos que coger un sedazo y poner las informaciones para que solamente se queden en el sedazo los granos grandes. Vamos a sedacear. El caso de Abel Martínez en Santiago. El caso de la visita hoy que viene el secretario de Estado. El caso de los soldados kenianos que no han recibido su sueldo en Haití. Las reformas constitucionales y la reforma fiscal. La escuela
la escolta de la policía. Eso fue dos programas de televisión ayer, de radio ayer. Accidente de Asua, el avión de Venezuela, el viaje del presidente de Estados Unidos, la denuncia sobre el representante Adriano Espaillá, que le dio por cierto, una entrevista al Nuevo Diario hoy, los apagones y el tema del comercio chino. Uno tiene que coger eso y decir, no es algo que aprendí en la escuela de periodismo porque por ahí no he pasado ni voy a pasar. Pero el sentido común dice que lo importante es aquello que afecta a la mayor cantidad de personas en un país. Eso es lo importante. No sé si cuando tú estudiaste te lo enseñaron. No, es así. Que te dice, ¿qué es importante? ¿El problema de Abel Martínez o el problema de Blinken? El problema de Blinken porque sabemos que un secretario de Estado, que es el representante del presidente, el director ejecutivo de las órdenes del presidente, en un momento en que el presidente de Estados Unidos parece que antes de noviembre decidió, entre comillas, resolver dos problemas: el problema de Venezuela y el problema de Haití con República Dominicana. Parece. Nosotros no sabemos la agenda real. La agenda real debe de ser mejorar las relaciones y tratar de cooperar para hacer mejor la vida de Haití. Eso es lo más que se puede decir. Pero ¿cuál es el fondo del asunto? Terminar un proceso que el partido que está gobernando en Estados Unidos quiere terminar ahora, porque puede correr el riesgo de que Kamala no gane. Si Kamala gana, eso se va a multiplicar y van a lograr mucho más. Pero si no gana, las cosas se pueden detener un poco. Entonces, la visita de ese señor es muy importante, muy, muy importante. Recordemos a Pompeo, que no solamente llamó al presidente de la República y le dijo, no queremos reforma constitucional que te dé prórroga, sino que vino a la toma de posesión, se sentó con el presidente haitiano a escuchar el discurso del presidente en el Congreso. Es decir, que el mensaje no pudo haber estado más claro. Ahora, el que quiere darle otra interpretación, que se la dé. Te pusimos, te ayudamos, te apoyamos y ahora tienes que hacer lo que nosotros decimos. Con un lenguaje diplomático. Así, ¿verdad? Seguimos. La reforma constitucional, que la hagan. Pero la reforma fiscal, creo que eso va a tener mucha discusión, porque la reforma fiscal es la que podría ayudar un poco a resolver el presupuesto. No es que uno está con el gobierno, ni que es un problema. Si tú, por ejemplo, dices, no va la reforma fiscal, perfectamente. Pero, dos cositas. Número uno, la educación no va con el 4, va con el 2%. Y número dos, los planes sociales en este año que viene se van a reducir solamente a comedores económicos y a desayuno escolar. Lo otro no va. Y ahí mismo ya el presupuesto está equilibrado. No hay que hacer reforma. Es un asunto de cine o cena. ¿Cuál de las dos cosas?
Para lo que hay que dar los cuartos. Sí, lo que tú quieres. Ayer, un periodista de un medio muy importante, un periodista parado en una esquina, vio pasar al jefe de la policía con 7 vehículos detrás. Y eso fue motivo para pasarse la tarde entera en ese medio y la mañana de hoy repitiéndolo sobre eso, sin conocer las razones por el que ese policía o ese jefe policial tenía esos 7 vehículos detrás. Eso no es importante. Sigo. El accidente de Asua. Hoy nos dan los números. Ahí está el listín diciendo que 134 accidentes en un fin de semana con 22 muertos. El gobierno no tiene la culpa de esa vaina. Quien tiene que ver eso somos nosotros. Y de eso hay mucho. Nosotros tenemos que ver realmente qué nosotros podemos hacer para evitar problemas. No es justo. Yo le digo a ustedes lo siguiente. Si yo le dijera a ustedes que Figueroa Agosto o ¿cómo que se llama ese hombre? Carbone, quieren postularse. No pueden porque son extranjeros. Pero si yo le digo a ustedes que Rizik salió de la cárcel, limpiecito, ¿cómo se llama ese hombre? Quirino. Quirino puede ser perfectamente candidato por Las Matas o por Elías Piña, perfectamente. Y el Congreso tiene 6 que son personas que han estado en cárceles de Estados Unidos. Pero no importa, porque el que da cuarto puede ser electo. Entonces, yo creo que los partidos deben de revisarse. Yo creo que el problema de los muertos y del accidente de tránsito no son los semáforos de Hugo Vera. No son los semáforos de Hugo Vera. Sí son problemas de tránsito que así como tú puedes arreglar el presupuesto, quitando los planes sociales, tú puedes arreglar el tránsito prohibiendo la importación de vehículos durante los próximos 10 años. Solamente esta semana, yo vi con los ojos, marcas chinas nuevas, media docena, nuevas que llegaron al mercado. Muy buena, muy bonita, pero 6. Marca china. Chinas nuevas de lujo. Y se venden por pila. Entonces, hay una parte que no es gubernamental. Yo creo que debemos coger esto suave. Todas esas cosas que están pasando de accidentes son problemas que tienen que ver con la conducta nuestra, con las horas, con el trabajo. La otra, los aviones de Venezuela. Señores, es un problema diplomático, eso no es un problema del país entero, ¿eh? No podemos hacer una tragedia con eso. La cantidad de tiempo y de papel que se le ha dado a eso es un problema, pero no es tan serio como el de tránsito. No. Como el escolta del jefe de la policía no es un problema. Como no es lo mismo la reforma fiscal que la reforma constitucional. Porque el hombre que viene a lo que le va a decir es que dejen entrar a todos los haitianos que se pueda aquí. A lo mejor le va a decir que pague los sueldos de los kenianos.
puede ser que le diga eso. Sí, porque ellos No dicen, tan claro. págalo tú, porque el presupuesto nosotros no da. Puede que le diga cualquier cosa. Puede que diga también que quite el fuñomuro ese y que rumba abierta para baile. Que a lo mejor puede ser que el presidente haya querido aclarar tanto que no va a reelegirse ni lo va a buscar. ¿Por qué? Porque a lo mejor sabe las cosas que él va a tener que hacer. Porque yo me pregunto, yo le pregunto a ustedes, ¿y si viene el mes de, que yo le digo, enero del 26, y el partido va donde el presidente? Presidente, aquí hay un problema. Ninguno de nuestros aspirantes los números le dan. El único que le puede ganar a Leonel Fernández es usted. ¿Qué van a hacer? ¿Entregarle el poder a Leonel Fernández? Modificar la Constitución, pero después que Luis ha jurado 10,000 veces que no va, es que a lo mejor tiene compromisos que después, y tú verás que el mismo Leonel va a combatir y decir que este gobierno se plegó a los intereses de Estados Unidos, como si él, después del terremoto, no fue que inició todo lo que... Hay una persona muy amiga mía que era director de migración en el momento del terremoto. Y yo siempre he querido que me diga cuál fue la orden. Dejar entrar. No sé, no ha querido decirme. De todas formas, seguimos. Pero mira, con eso que tú dices de la reforma constitucional y de la presidencia, también hay que ver, y uno cree que esa es la posición del presidente, ¿verdad? Porque eso es lo que él ha afirmado. Pero mira, si nosotros no llegamos a un momento en el que un país llegue el momento de unas elecciones y un partido de gobierno y un presidente, vamos a suponer que no pegue ningún candidato y que no vaya a ganar las elecciones, no hay, ¿tú sabes lo que tiene que ocurrir? Que gane quien tenga los números. No hay que modificar la Constitución para que otro se quede, porque hay que quedarse en el gobierno. Claro. No, el pueblo decidió que los otros no pegaron y va a ganar quien tenga los números. Perfecto. Porque así que tiene que funcionar. Bien. ¿No? Así es que debemos de funcionar. Claro, pero eso es lo que tenemos que incentivar. Pero eso, hay que explicarle al PRM que ellos, con estas medidas que van a tomar ahora, que desde ahora preparen su paquete. Eso es lo que le estoy diciendo. Sí, está claro. Porque vuelvo y digo, ni somos voceros de la oposición, ni somos voceros de la imagen presidencial. Eso que se encarguen ellos. ¿Por qué? Porque conozco perfectamente que los apagones, la solución de los apagones, el problema haitiano y la reforma tributaria, la fiscal, se pueden llevar una candidatura, pero se pueden llevar un partido también. Sí. Y yo quiero entonces decirle al presidente, con la mejor buena fe, repetirle lo siguiente. Buena fe es lo que yo tengo. A mí no me gusta decir te lo dije. Pero el presidente no puede ni debe permitir que áreas vitales de nuestra Constitución que le asigna el Poder Ejecutivo pasen al control de poderes foráneos o diferentes al poder que le toca al Poder Ejecutivo. El presidente Abinader debe coger el mando y no cederlo.
Su accionar está creando confusión en el manejo del tema migratorio, las relaciones exteriores, la energía, la salud, la educación y sobre todo la Procuraduría General de la República. Se nota que la voluntad del presidente está sometida al poder extranjero y a peticiones del empresariado local. Ustedes van a ver a qué vino Blinken y van a ver si el proyecto de reforma fiscal los empresarios lo aplauden. Ustedes lo van a ver, no soy yo. El presidente necesita ayuda. El presidente necesita ayuda. El presidente Fernández, el presidente Hipólito Mejía y el presidente Danilo Medina deben de sentarse con el presidente de la República para hacer un bloque que muestre una unidad y una fortaleza interna ante las presiones que vienen de afuera y algunas que vienen de adentro. Aquí no se puede seguir tomando decisiones que estén fuera del Poder Ejecutivo. Aquí hay legisladores que mandan, dirigen procesos. Y aquí Estados Unidos ya viene, no es que manda, que viene. Aquí no hay embajador, señores, todavía. Que está nombrado. Este gobierno no ha tenido un embajador de Estados Unidos y ahora viene el secretario de Estado. Pero las relaciones son muy buenas y muy estrechas sin embajador. Y hace falta. Y hace falta. Yo no sé, se estila que lo mejor es un embajador, ¿verdad? Yo no sé si hace falta o no. Como le decía, ¿verdad? Tienen amigos ellos tienen en Haití un embajador. Sí. Hay gente que decía que las relaciones de Estados Unidos se mide la temperatura por el tipo de embajador que nos mandan, y por lo último que nos han mandado era como si vinieran con su... Termino diciendo, no me importa un pito con quién ha tenido relaciones sexuales Abel Martínez. No me importa un pito por qué los soldados kenianos no han cobrado los $1,500 de estímulo que le ofrecieron. No me importa un pito que aprueben lo que vayan a aprobar porque después se cumple. Me estoy hablando de la constitucional. Sí me importa la fiscal. Con cuántos policías anda el jefe de la policía no me importa. El accidente de Azua y los 100 y pico de accidentes sí me importan. El viaje del presidente, quisiera saber a qué fue, porque a buscar seguidores, no porque él no es candidato, ni estamos en campaña. A algo fue Estados Unidos y no fue a poner en posesión a Chu, porque ya tuvo como posesión. La denuncia de Adriano Espaillá, me gustaría que la expliquen, pero tiene que ver con lo de Blinken. Los apagones sí me importan. Y el comercio chino sí me importa. Era lo que yo quería decir. No va a servir para nada, gracias a Dios. Y sí, seguro, porque un programa de televisión no cambia las cosas. La cambia las cosas es en el Palacio, pero el que está en el Palacio todos los días se deshace. Ya la procuradora ahora, Leiva, tú es que le iba a decir una cosa que a usted no le iba a gustar. Que esas cosas en televisión no se dicen. No. De que esto no va para ningún lado. No, no va para algún lado. Va para algún lado, claro. No necesariamente, porque también hay otra cosa. ¿Tú sabes lo que es empoderamiento?
Se habla mucho de eso. Eso es lo único malo, que no hemos empoderado para lo malo. Cuando un país, la mayoría de la gente que no trabaja, yo no quiero trabajar porque trabajé es un problema. Bueno, vamos a ver si Dios nos cuida.